Hoy día les habíamos mencionado que íbamos a tocar con especial detenimiento el proyecto de ley conocido como Brisa. Hay un fallo de la Corte Interamericana, la CIDH ha hablado del caso Angulo Lozada versus Bolivia para poner algún tema en cuestión, y a través de eso se ha generado en la Cámara el debate sobre la ley Brisa. Hay algunos puntos claves de esta ley, más allá de calificarla o descalificarla, que vale la pena tocar. La violación incestuosa, ¿no? Que se incorpora como figura, la imprescriptibilidad del delito, que no tiene tiempo y límites de denunciar, por si acaso, si usted fue víctima cuando tenía 14 años y se acuerda cuando tiene 60 años, puede hacer la denuncia. La eliminación del estupro como figura que está en nuestro Código Penal, el reconocimiento de conductas directamente como violación, ya no como estupro, el enfoque en el consentimiento, que es otro tema que se refiere justamente al delito de violación, y la reparación integral. Creo que son las 5 líneas directrices en las que hay que hacer una lectura adecuada y una evaluación. Para hacer esto, de verdad, yo le he pedido a una mujer que es catedrática, es estudiosa del derecho, es constitucionalista, es penalista, o sea, ¿ya qué más le puedo pedir, verdad? Es una mujer que enseña, reflexiona, defiende a mujeres en varios casos y también a hombres, ¿por qué no decirlo? Quiero agradecerle a la doctora Paula que haya aceptado, en realidad se ha salido de la universidad de dar clases para venir a esta entrevista. Doctora, millones de gracias por estar con nosotros, un verdadero placer tenerla una vez más en Postdata. Muy buenos días, Juan Carlos. La agradecida soy yo justamente para poder conversar, ¿no?, en este espacio que es tan importante, como tú hacías referencia, este tema tan álgido que se ha ido presentando en este último tiempo. Posiciones diferentes, visiones diferentes, y es muy importante que nosotros hablemos con la verdad y hablemos desde el conocimiento y desde la norma, ¿no?, que es lo importante, porque así como tú lo habías referido, y te agradezco mucho la referencia, tanto en mi actividad como abogado litigante, ya 20 años dentro de lo que es el litigio, dentro de lo que es la defensa de derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional, que también lo he realizado en muchos congresos. Y hemos tocado esta temática, ¿no?, porque no es este tema de la vulneración de los derechos sexuales de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, no es un tema solamente de Bolivia, sino es un flagelo realmente mundial, ¿no? Entonces, qué importante que podamos abordar esta temática justamente desde estas ópticas, ¿no? Ahora, doctora, en la experiencia que usted tiene con más de 2 décadas en el ejercicio, evidentemente, uno de los delitos más deplorables tiene que ver con el ultraje del cuerpo humano, ¿verdad? Es lo más sagrado que tenemos. Te pueden robar tu auto, se pueden meter a tu casa, te pueden robar tu celular. Ya, te genera un trauma, pero la irrupción en tu humanidad es definitivamente un delito que muchas veces condiciona tu vida a futuro, ¿no? Efectivamente, los delitos justamente contra la integridad sexual se consideran dentro de los delitos más graves, porque así como lo hemos referido, el Código Penal establece bienes jurídicos que pueden ser ofendidos por diferentes delitos, ¿no? Como lo había referido, el tema, por ejemplo, del robo, de la estafa, son temas patrimoniales que se van a resolver en el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos a una lesión que no solamente va a generar pues un daño físico,
físico, sino un daño psicológico y con seguridad un trauma que va a generar pues efectos adversos no solamente en la persona, sino también en el entorno familiar, en el entorno social y a futuro, porque esa persona que en una primera instancia se considera víctima, también pues llega a ser víctima dentro de ese proceso de búsqueda de justicia, y es donde se ha introducido este término de la revictimización, ¿no? Ahora, hemos aprobado leyes, la 348, y nos dijeron que con esta ya se terminó el abuso. Hoy día, en Cochabamba, hoy, se procedió al levantamiento de el cuerpo 49 de una mujer. O sea, en lo que va del año. Apenas estamos terminando el cuarto mes. Son una estadística perversa de casi 10 mujeres asesinadas por mes. Entonces, parecería que la ley así suelta no es el antídoto que se necesita en un país, ¿verdad? Sí, efectivamente esa cifra nos tiene que llamar a nosotros la atención, porque estamos hablando de feminicidios dentro de lo que son los 5 primeros meses del año. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está dando? Que una pena tan alta, porque el feminicidio tiene una de las penas más altas dentro de nuestra codificación, y que no tiene un quantum de la pena, no nos dice de 10 a 30 años, nos dice 30 años sin considerar las circunstancias que hubieran concurrido. Entonces estamos viendo que no solamente se requiere una normativa que sea estrictamente fuerte, unas penas que sean muy altas para prevenir este tipo de hechos que obviamente enlutan, y lamentablemente estas estadísticas también nos hablan de un eje central, Santa Cruz, Cochabamba y la ciudad del Alto, que también es muy importante dentro del estudio, porque podemos evidenciar dentro de los índices de violencia intrafamiliar, dentro de los índices de violencia de carácter sexual dentro de la familia, pues se dan en este tipo de contextos, en este tipo de ciudades, y que a nosotros nos tiene que hacer ruido, porque la norma de por sí no va pues frenar la comisión de los hechos, ¿no? Lo que sí probablemente va a ser ese acompañamiento, que es lo que ha dado pie justamente a esta sanción que se ha generado por parte de la Corte Interamericana en contra del Estado boliviano. ¿Qué peligros ve? Usted ha visto que nada tiene un solo lado, todo es como una moneda, ¿verdad, doctora? La ley 348 no fue el antídoto exacto para terminar con el abuso. Y también originó abuso hacia el otro lado, ¿no? Hay casos concretos donde se ha aplicado a rajatabla la ley 348, pero con falsas acusaciones, con atentar el patrimonio y la libertad del hombre. O sea, yo tengo 2 hijos hombres y me preocupa, digamos, este tipo de mecanismos que ante el disgusto por ahí de la pareja eventual, ¡pah!, te colocan una denuncia, y eso lo conduce a situaciones muy complejas, ¿verdad, doctora? Claro que sí, la ley 348, por lo menos en este último tiempo, ha sido satanizada en específico por ciertos grupos. ¿Por qué? Porque sí es evidente de que efectivamente existen denuncias falsas, sin embargo también existen denuncias dentro de las cuales sí ha habido vulneración, pero dentro del proceso se ha llegado a una conciliación, que no pueden entrar dentro de ese porcentaje de denuncias falsas. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Será la norma? Claramente, no nos olvidemos que la ley 348 ha introducido nuevos tipos de violencia, que no los teníamos nosotros codificados, como la violencia psicológica, como la violencia institucional, la violencia mediática, que son aspectos que hasta ese punto no habían sido considerados como hechos de violencia. Sin embargo, también tenemos que ser claros y evidentes de que efectivamente esta ley ha tenido pues en algunas oportunidades características extorsivas que han hecho que personas pierdan su patrimonio o que estén condicionadas a poder resolver esa situación a través de un tema patrimonial. Entonces, es ahí donde ingresamos a verificar de que no solamente la normativa, porque la ley 348 ha surgido no solamente como un clamor, porque no nos olvidemos que el derecho es un producto social, sí, y así tiene que ir avanzando, tiene que ir desarrollándose y responder a esas necesidades de esa sociedad que en ese momento que
que se ha planteado la 348, pues se estaba buscando justamente endurecer las penas contra este tipo de delitos. Ahora, la Fundación Una Brisa de Esperanza está impulsando lo que se ha denominado Ley Brisa. Una ley que ha generado pues un debate muy intenso, sobre todo en redes sociales, ¿verdad? Yo había identificado, no soy abogado, soy un aprendiz de mago, por eso la llamo doctora, para que me dé luces. Yo detecto 5 áreas como complejas o críticas en esta ley Brisa. ¿Cómo la ve usted como jurista? Efectivamente, sin embargo, tenemos que irnos al texto normativo, porque esta ley no se ha planteado este 2025, Juan Carlos. Tenemos desde el 2024 que ya se encontraba en tratativas y ya nos encontramos más bien en una tercera mesa dentro de la cual se van a tocar ciertos aspectos. En esta tercera mesa, obviamente, se va a convocar a los sectores que realmente se consideren afectados, se consideren vulnerados, porque hay aspectos muy importantes, así como lo ha referido. Hemos definido 5 líneas, inicialmente el tema de la violación incestuosa, que es un tema que efectivamente afecta, porque no nos vamos a olvidar que en los casos, por ejemplo, en los entornos familiares se presenta muchas veces de forma solapada este tipo de violaciones, y es por eso que también hemos tenido que introducir el tipo de delitos que se tienen que proseguir en su investigación independientemente de la víctima, ¿no? Son esos delitos a instancia de parte que solo requieren una denuncia, y la violación está dentro de esos delitos, dentro de los cuales no interesa si es que los padres no quieren proseguir con la denuncia, porque pueden convertirse en cómplices o copartícipes. Entonces, en ese caso, ¿qué hace? La Defensoría se activa como un mecanismo para proseguir la acción penal hasta su conclusión. Entonces, en ese tipo de casos ya teníamos una normativa que justamente preveía de que esos casos no se negocien, de que no se negocie lo que era la vulneración de derechos de menores de edad. No puedes negociar un delito, ¿verdad? Pero claro que no. En este tipo de casos, ¿cómo nosotros podríamos identificar cuál va a ser el costo de esa vida que ha sido truncada, de esa jovencita que ha sido vulnerada, que no conocía acerca de su sexualidad? Inclusive esto está muy también afectado con los derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque muchos productos de estas violaciones se dan y se producen este tipo de abortos. Entonces, este tipo de situaciones, embarazos no deseados, abortos, son realmente una cadena que tiene que ser pues objeto no solamente de investigación. ¿Le parece conveniente que la figura de estupro sea retirada? En realidad, para hablar de la figura de estupro, tenemos que entender que dentro de su concepción está el tema de la edad, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un rango de edad, ya tenemos nosotros que identificar que no solamente estamos hablando de niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un código especializado niño, niña y adolescente. Tenemos leyes que protegen justamente a las niñas y adolescencia, y dentro del contexto internacional esta diferenciación muchas veces no se da. Entonces, en este entendido, quitar el delito de estupro directamente no me parece una medida asertiva. Tal vez efectuar una nueva conceptualización en relación a lo que pretendemos nosotros proteger, ¿no? Pongo un caso, el compañerito que está a 2 años de salir del colegio se enamora de la compañerita que tiene 15 años. De mutuo consenso se enamoran, salen, tienen intimidad. Eso antes era considerado un delito de estupro. Los papás se enteran, dicen tú te has aprovechado porque eres una menor de edad y demás. Pero es importante en este caso que haya habido consenso, ¿verdad, doctora? Eso yo creo que debe ser una diferencia. O sea, per se que desaparezca estupro y se considera una violación es muy duro. Es muy duro y exactamente va justamente a este tipo de hechos que se dan, porque son muy casuales, ¿verdad? Imaginémonos en un caso mucho más reciente que se ha dado. Una menor que se encontraba con 16 años, 17 años cumplidos, y el otro que había cumplido
cumplió 18 años y un mes. Entonces, ¿cómo podemos calificar? No nos olvidemos que también nosotros tenemos un procedimiento especial para menores infractores. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar este tipo de delitos, sancionarlos de forma tan fuerte, tenerle una sanción punitiva tan alta y generar una lesión? ¿Por qué? Porque esa lesión, esa sanción le va a generar también un perjuicio a futuro, no solamente al que en su momento se denomina el agresor. Entonces, el tema del consentimiento para nosotros es muy importante. ¿Por qué no se consideraba en menores de edad el tema del consentimiento? ¿Por qué? Porque entendemos que el adolescente, el niño, no cuenta con esa madurez psicológica, física, sexual para poder tomar esas decisiones en relación a su propio cuerpo. Es por eso, ese es el espíritu de esa norma, de poder establecer que cuando no se tiene esa posibilidad, esa madurez para poder tomar esas decisiones, otra persona no decida por ti. Ahora, es otro escenario, digamos, el profe que se aprovecha de la alumna. Esa es otra cosa, porque estás hablando de un adulto, ¿no? Exactamente. Y estás hablando de una menor de edad. Ahí se aplicaría la violación per se, ¿verdad? La violación con la agravante que es una violación a niño, niña, adolescente, porque no nos olvidemos de que estamos hablando de un grupo vulnerable, y este grupo vulnerable no solamente tiene niveles de protección con normas específicas, con leyes específicas, sino también a través de la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales que hemos suscrito, hemos ratificado y que de por sí nos obligan a su cumplimiento. No es un cumplimiento que nosotros podamos optar a ver si cumplimos como Estado o no, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido que es importante entender lo que nos da este bloque de constitucionalidad a nivel Estado como una obligación estatal de incorporar este tipo de políticas públicas, por ejemplo, para evitar ese tipo de manipulación. ¿Por qué? Porque en el caso que me planteaste, ya estamos viendo una manipulación que va a tener pues un efecto absolutamente negativo en lo que es la libertad sexual de esa menor. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea que el Estado, en este caso el Estado boliviano, sería corresponsable de todo esto por no darle diligencia a este tipo de trámites. ¿Será cierto eso? Sí, lo que pasa con la sentencia de la Corte Interamericana, y ya lo habíamos visto también con otras sentencias que se han generado, principalmente en México, entre las cuales la Corte Interamericana ha sancionado ese deber de diligencia no cumplido por las autoridades. Es decir, ¿qué pasó en el tema de la ciudad de Juárez? Muchas mujeres desaparecidas, dentro de las cuales se decía se han ido a Estados Unidos, se han ido con el novio, y no se efectuaba labores investigativas. ¿Eso qué ha provocado? Que muchos de esos delitos no solamente queden impunes, sino que también no se aplique una política de prevención, y que cuando los familiares han buscado inicialmente la ayuda, pues en ese momento la policía, que ahora tenemos entes especializados, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, justamente tiene pues esa función de acudir entre este tipo de situaciones, pero tal vez podríamos ver ahí alguna falta, algunas falencias que tenemos como Estado que debemos tal vez pues resolver. ¿Cómo debemos entender la reparación integral que plantea la ley Brisa? ¿Qué pasa con la reparación integral del daño, no? Cuando hablamos nosotros de una reparación, vamos a tratar de llegar tal vez al punto inicial antes de que se hubiera realizado, antes de que se hubiera cometido el delito. Sabemos que es imposible, porque en el tema emocional no vamos a poder llegar, no vamos a poder retrotraer ese hecho. Sin embargo, van a existir ciertas terapias, van a existir, por ejemplo, el tema de que se haya desarrollado el proceso con las medidas de seguridad correspondientes, con ese trato diferenciado, ¿verdad?, que se debería dar, y no simplemente tratarlo como un hecho obligando a la víctima a todavía tener una doble revictimización, siguiendo el proceso, ¿verdad?, y teniendo que repetir este hecho y muchas veces teniendo que recordar y volviendo a actualizar ese trauma que se había generado en una primera instancia. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con que se declare violación incestuosa si se produce en el seno de la familia. Si es el padrastro, si es el hermano, si es...
si se produce ahí en ese entorno que tendría que ser de seguridad, digamos, que se eleve esto a el rango de violación incestuosa. Pero me deja ciertas dudas el tema de la imprescriptibilidad, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era chico y puedo disparar contra una persona que quizá ni siquiera me tiene registrada. Por ahí fue, como dice la canción de José José, un borrón en su cuaderno. Y de pronto, sin anuncio previo, me pueden haber iniciado una causa. ¿Qué es lo que pasa con la imprescriptibilidad? Efectivamente, cuando nosotros asumimos ese carácter de una persecución legal indefinida, también estamos entrando a un quebrantamiento con la norma principal, que es la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que nos establece la Constitución? Que también tenemos esa garantía constitucional, esa garantía jurisdiccional del debido proceso, que dentro de una de sus caras es precisamente el derecho a ser procesado en un tiempo y en una forma oportuna. Si bien la imprescriptibilidad ya está presente en Bolivia en otra norma, que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, sin embargo la misma también tiene lineamientos en relación a los alcances en la etapa de investigación, en los antecedentes que se hubieran presentado. Y en el presente caso, en la norma actual, tenemos también nosotros esa protección que se genera para esas jovencitas, para esas muchachas que han sufrido tal vez e inclusive llegan a cumplir la mayoría de edad, y tenemos 4 años más para que puedan presentar la denuncia, para que puedan ellas proseguir esa causa. Entonces, en este caso, insertar la imprescriptibilidad sin ponerle lineamientos es muy peligroso, porque hasta podríamos hablar de una inconstitucionalidad, ¿verdad? Ya que no nos olvidemos que también nosotros nos encontramos dentro de un Estado que prácticamente ha sido denominado muy garantista. ¿Por qué? Porque tenemos la presunción de inocencia como base de nuestro ordenamiento jurídico. Doctora. Esto atenta de lleno, y esto también me decía un colega suyo, acordate de tu pasado, me dice, porque si hay alguien que lo dejaste enojado en el pasado, PAC puede, yo tenía y pueden iniciarte causa sin necesidad de notificarte. Y cuando, ¿dónde queda el principio de la defensa irrestricta, la presunción de inocencia que está acá en nuestra Constitución? Sí, y ese es un cuestionamiento muy actual y muy real. ¿Por qué? Porque viene casado, por ejemplo, con el tema de la detención preventiva. La norma nos establece que la libertad es la regla y la detención es la excepción, sí. Pero no, lo traslademos a la realidad, ¿verdad? Cuando hay denuncias de delitos de carácter sexual, pues hasta los mismos jueces van a realizar una evaluación de los riesgos procesales, pero van a tener ese sesgo y con carácter previo van a establecer una detención preventiva. Entonces, ¿cómo vamos a establecer que nos encontramos en un nivel de igualdad? ¿Cómo vamos a establecer que somos totalmente garantistas de ese debido proceso, de esa presunción de inocencia, si antes de que yo lo considere, porque sabemos que solamente esto se va a vencer con una sentencia condenatoria ejecutoriada, va a ser el único momento en el que yo voy a poder decir efectivamente esta persona ha cometido este delito? Antes no, durante el proceso no, está en el proceso de apelación, con el recurso de apelación sigue siendo inocente, está en la casación resolviéndose, sigue siendo inocente. Entonces, tal vez estaremos nosotros fallando con lo que es el sistema judicial, tal vez tendremos que mejorar ese sistema, esos procedimientos, esas herramientas que tenemos para lograr una proporcionalidad y poder establecer no solamente los derechos de la víctima, sino también los derechos de la persona que está siendo procesada en una balanza, y que dentro de la misma pueda existir este respeto a esta presunción de inocencia. Bueno, acá de los 5 puntos, cuando menos han sido cuestionados 3, lo que obliga, porque hay una colisión constitucional en medio de todo esto, que puede ser atentatorio a ciertas libertades. El debate está abierto. Nosotros hoy hemos querido entregarles un programa extenso y creo que importante. Doctora, conclusión,
hay que reflexionar antes de aprobar una ley a topatolondras por la presión de un colectivo, sea del género que sea, porque puede generar un caos y indefensión constitucional. Efectivamente, la ley está creada para la sociedad y tiene que responder a esos problemas que presenta la sociedad. Por tanto, tenemos que hacer un análisis integral. ¿Y quiénes tienen que participar de ese debate? Precisamente los académicos, las instituciones, las mujeres, las defensorías, el órgano judicial. Entonces será importante que con todos esos aportes pues se pueda llegar a establecer una normativa. No estamos en contra de la defensa de los derechos humanos. Para nosotros es esencial la defensa de los derechos de los menores, de los adolescentes y de todos los grupos vulnerables. Obviamente van a ser prioritarios. Sin embargo, tampoco podemos desconocer derechos, ¿verdad? Tampoco podemos atropellar estos simple y llanamente por la presión de que se pueda aprobar una norma, como lo ha referido, por presión de uno u otro colectivo o probablemente inclusive por situaciones políticas. El debate está abierto, vamos a estar viendo más adelante porque ya muchas instituciones se han pronunciado, sí. Entonces vamos a estar atentos a esta aprobación de esta ley, ¿no? Bueno, desde la academia, desde la doctrina, creo que el aporte la doctora nos termina dando cierta razón. En el punteo hay alertas que creo que hay que tomarlas en cuenta, y a los legisladores que están en consideración justamente este proyecto, más allá de la presión del defensor del pueblo, que tendrá sus razones para hacerlo, esto puede generar un caos constitucional, y ustedes han tenido de primera fuente justamente estos riesgos y peligros que tenemos. La palabra final es suya, esto es Postdata.